Muy buenas tardes tengan, querido auditorio, que el día de hoy nos acompaña en este su programa Praxis Te Asesora, en el que abordaremos un tema bastante importante y de actualidad. Para ello nos acompaña la doctora Mariana Morales Ramos, quien nos hablará sobre el tema derechos de las víctimas. Y comentamos por qué, porque la trascendencia que tiene no solamente para la comunidad jurídica, sino principalmente para la sociedad en general, porque su ámbito, pues bueno, hay un contexto en el que desafortunadamente durante muchos años, no solamente en el ámbito del derecho penal, sino en el ámbito de los derechos humanos de manera más amplia, pues pareciera que la víctima se encuentra en una desigualdad, ¿no? Y por esa razón nos permitimos invitar a la doctora, quien pues nos dará una breve introducción de este tema, para que en su momento, pues también si ustedes gustan participar con algunas preguntas, las vayamos desarrollando de manera paulatina en este su programa. Bienvenida doctora y le agradezco que nos haya aceptado esta invitación para participar con nosotros. Buenos días a todas y a todos y primeramente agradezco al maestro Gustavo la invitación que nos hace para participar en este programa y desde luego también a Praxis Universitaria que nos invite para participar en este tipo de programas donde se abordan temas tan importantes y trascendentes y sobre todo, como dice el maestro Gustavo, de actualidad en materia de víctimas. Eh, Espero que, que sea de su interés este tema y además, si es posible, que hagan preguntas y con mucho gusto las atenderemos para el efecto de dar más dinamismo a este programa. En efecto, como dice el maestro Gustavo, las víctimas ha sido un sector olvidado por nuestra sociedad, por nuestra legislación. A nivel internacional, inclusive si incursionamos y buscamos tratados internacionales que hablen sobre derechos de las víctimas, nos encontramos que no hay tratados especializados en eso. Solo encontramos los principios fundamentales de justicia para las víctimas y abusos del poder, que es un documento que emitió la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, a nivel internacional tenemos que aplicar todos los tratados existentes. Esto en razón a que el artículo primero constitucional nos establece el principio de igualdad y la interpretación conforme a los tratados internacionales. Así también tenemos que la Convención Americana, en su artículo 64 me parece, obliga incluso a los organismos internacionales a aplicar los tratados internacionales en materia de víctimas. Esto ocurre a nivel internacional, además de que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, derivado de ese pacto, se emitió un acuerdo en donde decía que precisamente debe existir una igualdad entre las partes y por ello se deben también aplicar todos los tratados internacionales. Es decir, si en la Convención Americana de Derechos Humanos tenemos normas que regulan el debido proceso, el ser escuchado, todos los derechos que se relacionan con la justicia que son aplicados al imputado también deben ser aplicados a las víctimas de los delitos, a las víctimas, por esta situación de que debe existir igualdad entre las partes. Pero bueno, quisiéramos también abordar primero qué es una víctima, ¿sí? Víctima y ofendido nos habla la Constitución en el artículo 20, apartado C. Realmente hay autores que opinan, como por ejemplo el autor Sergio García Ramírez, que víctima y ofendido no deben de ser considerados sinónimos y que esto fue tomado de las constituciones anteriores y lo toma como sinónimos. Sin embargo, en nuestra constitución así quedó establecido. Sergio García Ramírez, retomando lo que dicen otros autores, nos dice que ofendido es el titular del bien jurídico tutelado y que el concepto de víctima es un concepto más amplio, más dinámico
en el que se abarca varias situaciones en que una persona se ve situada en un momento dado cuando es propiamente menoscabada en sus derechos como persona, ya sea en su patrimonio, en su integridad física, emocional. Por eso el concepto de víctima abarca todo esto, ¿no? Es toda aquella persona que se ve menoscabada, y esto también es establecido en los documentos internacionales, tanto en la ley de víctimas como en el Código Nacional en su artículo 108, donde nos dice que víctima es toda aquella persona que sufre un menoscabo emocional en su patrimonio. Realmente es un concepto muy amplio, ¿no? Y hay autores que también nos dicen que el ofendido es el titular del bien jurídico tutelado, pero también es el representante de ese derecho tutelado cuando, por ejemplo, fallece una persona o cuando es declarada incapacitada. Pero de todas formas, el concepto de víctima, tal y como lo tenemos, es un concepto más amplio que nos permite dar mayor protección a las personas, porque también víctima abarca a los familiares. Hay víctimas directas, hay víctimas indirectas. Por ejemplo, en un delito de secuestro es víctima la persona que sufre el daño directamente, pero también lo son sus familiares, y aunque no estén participando dentro de un proceso penal, también son consideradas como víctimas indirectas. Y también existe la víctima potencial, es decir, aquella persona que por auxiliar a la víctima o ayudarla en su situación de vulnerabilidad también puede sufrir un daño secundario. También podemos decir que una persona imputada se puede convertir en víctima cuando sufre los abusos del poder de una autoridad, por ejemplo, y ya violan sus derechos humanos. Entonces, la amplitud de este concepto es bastante, y este enfoque está dado en el Código Nacional y en el nuevo sistema de justicia penal. El nuevo sistema de justicia penal surgió con la reforma del 2008, en donde precisamente todos los que participaron en la discusión de esta reforma vieron que efectivamente la víctima no era tomada en cuenta, no participaba activamente dentro del proceso penal, no se le hacía una reparación justa al daño sufrido. Veíamos que no tenía derecho incluso a recursos y ni a participar dentro de un proceso. Entonces, pues, retomando lo que el antecedente en nuestra Constitución, tenemos que en el 93 fue la primera vez en que en la Constitución se establecieron ciertos derechos para la víctima, concretamente en el artículo 20 constitucional, en donde pues aquí vimos que la víctima ya podía participar en el proceso, pero solamente con determinados derechos, como son como era el de la reparación del daño, de recibir asistencia médica, a recibir asesoría jurídica. Sin embargo, estos derechos estaban muy limitados, muy limitados, y no tenía derecho incluso a interponer recursos. Posteriormente, en el 2000, ya vino una reforma en la que se establecieron varias fracciones, me parece que 6 fracciones, en donde ya le dieron una mayor amplitud, ¿sí?, a estos derechos de la víctima, en donde ya se incorporó, por ejemplo, el derecho a recibir ayuda psicológica, que es tan importante este derecho de recibir ayuda psicológica a la víctima, porque pues yo considero que es lo primero que se le debe dar, un apoyo psicológico. Inclusive al primer respondiente siempre se le dice que tome mucho cuidado en cuanto sucede un delito, al entrevistar a la víctima, al igual que al imputado, le debe de dar a conocer sus derechos, ¿no? Porque también ahorita en la Constitución se establece que estos derechos se le deben dar a conocer también a la víctima, pero desafortunadamente sucede que pareciera que seguimos en lo mismo, ¿no? Porque el policía, el primer respondiente, incluso hay juzgadores, importadores de justicia
que pasan por alto los derechos de las víctimas. Por ejemplo, a mí me tocó estar en una audiencia donde la víctima le reclamaba a un juez, bueno, ya le dijo usted todos los derechos al imputado, a la persona que cometió el delito, pero a mí en ningún momento me ha dicho qué derechos tengo. Entonces, yo en lo personal, cuando trato con los policías, les digo, lo primero que deben hacer es darle a conocer sus derechos, así como al imputado, que le dicen tienes derecho a un abogado, a guardar silencio, también a la víctima le tiene que dar a conocer qué derechos tiene para el efecto de que así también haya una igualdad, para que la víctima no sufra una revictimización, que también notamos que la víctima, por más que se quiera evitar, siempre va a sufrir una revictimización. ¿Por qué? Porque tiene que volver a decir lo que sucedió y tiene que volver a narrar, tiene que someterse a una investigación en donde la carga de la prueba es para en este caso para ella, para el Ministerio Público. Entonces es difícil que la víctima no sufra en mínimo grado siquiera la revictimización, ¿no? Aunque decimos no hay que revictimizar a la víctima, hay que tratar, ¿no? Entonces por eso a los policías les digo, cuando ustedes entrevisten a la víctima, tienen que primeramente ver la naturaleza del delito para el efecto de que inmediatamente se le canalice con un apoyo psicológico. Entonces, pues, en el 2000 ya se estableció que tenía derecho a recibir ayuda psicológica, pero en esta reforma del 2000 nos enfrentamos a un grave problema, ¿no? No teníamos los mecanismos para el efecto de que se hicieran efectivos estos derechos, ¿no? No contábamos, por ejemplo, decía dar asesoría jurídica, pero ¿cómo? ¿Dónde están los asesores jurídicos? Si la víctima no tiene recursos económicos, ¿cómo va a pagar, no? Y eso es lo importante de la reforma del 2008, que trajo, que vino a hacer bastantes cambios que han seguido viniendo desde el 2008. Han habido bastantes cambios en relación a la víctima, en donde les favorecen cada día más en sus derechos. Bueno, interesante por lo que entiendo entonces, doctora, sobre todo para el público que nos está escuchando, que algunos entiendo algunas personas no son abogados ni abogadas, pero podemos entonces entender que por un lado hay un género y por otro lado hay una especie, es decir, el género es la víctima y la especie pudiera ser el ofendido, ¿no? Por la amplitud de los conceptos, ¿no? No sé. Pues no está determinado exactamente como que sea género o especie. Son dos conceptos diferentes, pero tenemos que el concepto de víctima es mucho más amplio porque abarca incluso la víctima potencial, como ya les dije, las víctimas indirectas y sobre este concepto es la tendencia para que estos adquieran mayor protección ahorita con la Ley General de Víctimas, con la Ley Estatal de Víctimas, que también se deriva de la reforma del 2008. Bueno, por otro lado, comentaba y me parece interesante porque hace alusión a dos reformas constitucionales, una en 1993 me parece y otra en el 2000, en el que también se analiza el cómo este tema o este rol de la víctima se busca que ya entre en un plano de igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionaba también que durante aproximadamente 80 años, pues la víctima pareciera que ha sido la parte olvidada dentro del sistema, ¿no? Y evidentemente que sí puedo decirlo, porque también soy abogado postulante, en el plano práctico, antes de que se comenzara a hablar sobre todo del sistema acusatorio, pues nos encontrábamos con un grave problema, ¿no? Es decir, llegábamos, se integraba una averiguación previa y resulta que la víctima o el ofendido pues únicamente podían coadyuvar, pero muy con ciertos límites, ¿no? Actualmente, bueno, aquí tenemos ya también otra reforma que viene a impactar, como es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, es decir, en el momento mismo en que los tratados internacionales en materia de derechos humanos entran en vigor y de manera obligatoria conforme al artículo 1 constitucional, pues obviamente el sistema jurídico tiene un enfoque distinto y ahora ya se habla de una igualdad, ¿no?
pero para precisar, pues quisiera ver si hay la posibilidad de que nos comente algún caso práctico donde se haya visto inmerso en esta. Desde ahorita nos mencionaba, ¿no?, algún caso que le sucedió en alguna audiencia, pero como para tratar de buscar esta parte de comparación entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Sí, mire, pues en la vida diaria vemos múltiples casos en los que, inclusive con este nuevo sistema acusatorio, se ven violentados todavía los derechos de las víctimas. Yo, en lo personal, siento que se necesita más avanzar en un plano de igualdad, porque los vemos en nuestra vida diaria, en los asuntos que nosotros asesoramos, que a veces, por ejemplo, para el imputado se aplica el principio pro persone, y hay veces que no se aplica de igual manera para la víctima. Por ejemplo, yo lo he alegado en varios casos, que debe haber esa igualdad, ¿no? O sea, debido proceso, principio pro persona, todas estas cuestiones que se incorporan en nuestro sistema de justicia con la reforma también del 2011, que es también importantísima en materia de derechos humanos, debe también respetarse para la víctima, no solo para el imputado, porque pues después de una relación antes triangular, pues ahorita pasamos a una relación en forma de cuadro, ¿no? Es decir, donde la víctima ya tiene una participación activa, en donde puede también en juicio contradecir y aportar todas sus pruebas y contradecir las de la otra parte, ¿no?, atendiendo al principio contradictorio. Entonces esta situación yo sí la he hecho valer ante los tribunales, donde debe existir igualdad, ¿no? Inclusive hemos observado que de acuerdo a los criterios de la Corte, muchas veces a veces se inclinan, pero también tiene su razón de ser esos criterios. Estos criterios donde declaran, por ejemplo, una prueba ilícita, o que dicen que no se cumplió el debido proceso, pero esto también es debido a que todas las instituciones de procuración de justicia que se encargan de investigar delitos, o inclusive de administración de justicia, como que les hace falta conocer un poco más este sistema y este derecho de igualdad, ¿no? Es decir, muchas veces el problema en el que puede fracasar nuestro sistema es en que no se respeten, por ejemplo, los derechos humanos desde un principio. Es decir, nuestra Procuración de Justicia tiene que tener un conocimiento amplio en todos los ámbitos sobre los derechos humanos y respetarlos. Yo siempre les digo, en la medida que se respeten los derechos humanos del imputado, en esa medida vamos a tener éxito para respetar los derechos de la víctima. ¿Por qué? Porque si violan los derechos del imputado, obviamente que están violando los derechos de la víctima. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si un juez, un tribunal o la Corte dice que la prueba es ilícita, o que no se cumplieron las reglas del debido proceso, como hemos escuchado muchos casos de delitos graves que atentan contra la sociedad, si las procuradurías no se preparan en ese ámbito, y el primer respondiente tampoco, el sistema puede fracasar. Entonces sí, yo considero que en ese aspecto sí deben capacitarse, y les decía yo, en la medida que respeten los derechos de la persona imputada, en esa medida se respetan los de la víctima. ¿Por qué? Porque si no se respetan los derechos del imputado, pues obviamente el proceso va a estar viciado, van a violar derechos humanos, y finalmente la víctima no va a obtener la justicia que quiere, y eso va a generar tal vez impunidad en este nuevo sistema, que una de las razones por las que se reformó fue para evitar la impunidad, porque la reforma fue en materia de seguridad y justicia. Interesante, sobre todo porque si nosotros, y esto pues la sociedad lo palpa, en este tema, cuando habla de la figura del primer respondiente, cuando habla de la figura del fiscal, es decir, tiene que ver con todo un proceso formativo, ¿no? Que al final de cuentas, en un momento, podemos decir, primigenio, ellos son los que están obligados a salvaguardar, a garantizar esos derechos de la víctima.
también no perdamos de vista que desde luego si la víctima lo considera también tiene que ver con sus cuestiones de carácter económico, ella tiene derecho también a designar un asesor jurídico, ¿no? Y que este tiene que ser debidamente titulado, etcétera. Pero la realidad de repente pareciera que choca, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los puntos que percibimos que se cuestiona mucho en la sociedad es el tema de la igualdad. Y tan es así que en los últimos meses pareciera que se está presentando un fenómeno en todo el país, caso también Oaxaca, ¿no? El tema de regresar a esa parte de la venganza privada. Y esto es preocupante, ¿por qué? Porque la sociedad percibe que cuando a una persona, a un imputado, se le deja en libertad porque lo que usted acaba de mencionar es cierto, se le violaron algunas reglas del debido proceso, pues entonces viene el desencanto, es decir, es que saben que aquí, aunque no haya sido así, porque al final de cuentas el juez está obligado a que sobre todo él es garante de ese respeto a los derechos humanos, ¿no? Si el juez de control, vamos a pensar en una primera instancia, se percata que un imputado, a pesar de que hay otros datos que pudiera en un momento determinado analizar, porque ni siquiera valorar, y dice, pues yo tengo que dejarlo en libertad, ¿no? Entonces viene el otro problema, y la víctima, esa impotencia que siente, y la sociedad, casos, pasó en Matías Romero recientemente, ¿no? Que pues hubo violencia en el juzgado de garantías, ¿no? U otros casos que se están presentando antes de, es decir, la ejecución que está hasta, dijera yo, se está haciendo apología de un delito, ¿no? Porque la gente ve con buenos ojos este tema del vengador anónimo, ¿no? Que está así sucediendo, ¿no? Sí. Híjole, entonces peligrosísimo porque entonces estamos caminando sobre una línea muy delgada. ¿Y qué implica esto? Desde luego entonces, lo retomaba, una mayor preparación, una mayor formación, pero ahí está el tema. Por un lado se involucra el Estado, ¿no? Es decir, con sus agentes estatales, que son, que podemos decir, es la figura del primer respondiente, pero esa es una parte, porque en el caso de Oaxaca, la figura del primer respondiente va a recaer en los topiles, va a recaer en los policías municipales, y ese es un tema mucho más complejo. O policías que llegan desvelados, vienen de partida y tienen que irse a un curso, que uno los ve y hay que sensibilizar esa parte. Entonces son cuestiones que habría que ponderar y que están poniendo en riesgo, usted de alguna manera lo mencionaba, a este sistema, es decir, para que funcione, pues tenemos que ser más incisivos, por un lado. Y por el otro lado, los asesores jurídicos, es decir, también no podemos dejar esta parte de los abogados o abogadas particulares o postulantes que tenemos que prepararnos, ¿no? Es decir, si yo voy a brindarle asesoría a una víctima, no voy a llegar a la audiencia nada más casi a querer justificar el cobro de mis honorarios, sentarme al lado del fiscal, para que nada más esté yo replicando lo que dijo el fiscal. No, si yo percibo que hay una situación ahí que no es garante del derecho de mi víctima, pues yo puedo hacer uso de la voz y entonces también esos principios que son base del sistema acusatorio, como es el de contradicción, etcétera, pues yo también puedo hacerlos valer en representación, pero eso es un tema interesante. Esto, ¿no?, que menciona usted es bastante grave, ¿no? Que nuestra sociedad no logre entender que este sistema es para el efecto de que efectivamente a la víctima se le haga una efectiva justicia. Aquí creo que lo que faltó es también por parte de todo el Estado hacer llegar el conocimiento a la sociedad, porque esto es una cuestión cultural, social, en donde las personas no entienden que en este nuevo sistema podemos más rápidamente hacer una justicia efectiva, y el 17 constitucional que también establece los medios alternativos de solución. O sea, como que también faltó hacer llegar de la manera correcta a la población en qué consistía este beneficio que se tiene ahorita, y sin violar los derechos humanos del imputado. Faltó esa parte. Yo creo que fue la forma en que no se ha hecho llegar a nuestra sociedad este conocimiento, esta información, este tipo de información. Entonces yo creo que también tenemos que trabajar en ese lado. Por otro lado, como usted bien menciona, la figura del asesor jurídico fue fundamental en esta reforma constitucional
constitucional también, en donde se introduce esta figura, pero ya no es como en la reforma del 2000, donde decía, tienes derecho a recibir asesoría jurídica, ¿no? Y a ver quién te la da y si tienes recursos para pagarla, no. No, ahorita con la Ley General de Víctimas ya se instrumentaron los mecanismos para el efecto de que esta asesoría jurídica llegue incluso a las personas que no tienen los recursos para pagar a un abogado, ¿sí? A través de la Ley General de Víctimas, a través de los asesores jurídicos, y precisamente en este tema ha ido evolucionando, han habido reformas en esta ley, la reforma más reciente del 3 de enero del 2017, que salió publicada en el Diario Oficial, en donde inclusive se incorporan nuevos conceptos, como por ejemplo la ley de víctimas siempre ha buscado la buena fe, el respeto a la dignidad, pero en esta reforma del 2017 sí es bien importante porque también incorpora, por ejemplo, que se va a cuidar, se va a respetar el interés superior del niño, ¿no? En el 2000, por ejemplo, teníamos en la reforma de que los niños y adolescentes en caso de secuestro, violación, tenían el derecho a no carearse, ¿no? Pero ahorita ya en esta nueva reforma ya se va a ver el interés superior del niño. Es decir, que se tiene que ver que esta implicación, cuando sea víctima un menor, un adolescente, no se vea afectada su integridad como persona y que no afecte su desarrollo, para que su desarrollo óptimo que señala el interés superior del niño que debe tener toda persona, niño y adolescente. Entonces es una de las cuestiones que a mí me gusta de esta reforma del 2017, ¿no? Y también que ya también se va a tratar, se van a implementar inclusive políticas públicas para que todo sea enfocado al bienestar de estos grupos vulnerables, que sea con trato diferenciado, a los grupos más vulnerables, con trato diferenciado, es decir, también incluye a las personas con discapacidad, aunque aquí en la fracción 21 creo que no lo mencionan a las personas con discapacidad, pero en los demás artículos sí mencionan esa situación, un trato a la mujer, a los grupos indígenas. Entonces estas cuestiones también fueron contempladas en esta reforma de reciente que se tuvo, ¿no? Y lo más importante también que tuvo esta reforma es que se trata de dar una optimización, es decir, de que esta asesoría jurídica sea completa, ¿no? Integral. Inclusive también en el artículo 2 se obliga a todas las autoridades a brindar la atención de salud y todo a lo que están obligadas de una manera óptima, porque si no vendrán sanciones de tipo administrativa para ellos. Entonces, les decía yo, en esta nueva reforma sí se palpa que se están estableciendo mecanismos para hacer efectivos estos derechos y dar una asesoría más completa, integral y accesible. Interesante, sobre todo por algunos aspectos que menciona, es decir, el cómo también en esta parte de las víctimas se empieza a establecer o buscar un vínculo con la sociedad, es decir, algo que de alguna manera pareciera que estaba completamente separado. Y aquí yo entiendo que el rol de las distintas asociaciones civiles, de las organizaciones, va a ser fundamental. ¿Por qué? Por lo que mencionaba también, que tiene que ver el empezar a crear una nueva cultura hacia la misma sociedad, es decir, que no suceda lo que también se está presentando y durante muchos años, en muchos de los casos, que las víctimas, los ofendidos, principalmente las víctimas, no acuden a presentar las denuncias, las querellas, porque consideran que no hay eficacia para que les garanticen sus derechos, ¿no? Entonces, este es un punto interesante. El otro, cuando establece que la ley, sobre todo la reforma de este año, en días recientes, que entra en vigor, plantea aspectos que tienen que ver con los mecanismos, ¿no? Esta parte que de alguna
forma también pareciera que es olvidada, ¿no? Y al final de cuentas los mecanismos pudiéramos entenderlos que son como esa especie que nos va a permitir que se garanticen esos derechos de las víctimas en un plano de igualdad, ¿no? Entonces son aspectos que retomo y que desde luego la sociedad también es muy importante que se involucre, porque en la medida en que la misma sociedad empiece a involucrarse en esa medida, también podemos tener como que un diagnóstico de qué está funcionando, qué no está funcionando, porque también el tema es este, ¿no? A veces encontramos que hay leyes que se plantean, pero de repente son ineficaces, ¿no? Y tan es así que nosotros en el caso de Oaxaca, pues ya a punto de cumplir 10 años de que haya entrado en vigor, sobre todo fue la primera entidad federativa en la que entró en vigor el sistema acusatorio, todavía tenemos resquicios del sistema inquisitivo, o sea, estamos hablando que ahora más con el Código Nacional, imagínense, nosotros tenemos 10 años, las entidades donde ni siquiera tenían el mínimo conocimiento de que era el sistema acusatorio y que ahora, claro, enfocándonos al ámbito penal, pero por el tema de las víctimas, que también es más amplio, lo mencionaba, porque no tiene que ver nada más con la cuestión del sistema acusatorio, sino que tiene que ver con toda una gama de derechos, inclusive si hablamos de los derechos humanos, pues ahí vamos a ver aspectos que tienen que ver desde educación, salud, etcétera, y ahorita mencionaba el tema de salud, el tema de políticas públicas, es decir, no quedarnos en esta parte de relativa de decir, bueno, es que nada más tiene que ver con el tema del derecho penal. No, políticas públicas requieren del adecuado funcionamiento de todas las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, el Poder Legislativo, decir, ¿qué está haciendo en este caso el Congreso, tanto a nivel nacional como a los congresos locales en relación a estos temas, ¿no? Para que esos mecanismos verdaderamente funcionen. Y por otro lado, los aplicadores del derecho, es decir, Poder Judicial y los operadores, que en este caso podemos ser los abogados postulantes. Sí, claro, y en este aspecto es interesante que pues también aquí esta ley, esta reforma establece la forma efectiva de promover y respetar los derechos humanos de las víctimas y sobre todo hacer una reparación integral. Y ya lo hemos visto, casi no mucho vi yo no recuerdo si en redes sociales, en donde un caso de negligencia médica fue atendido debido a la asesoría general de víctimas, ¿no? Y que fueron reparados hubo una reparación del daño para la víctima. Y en este aspecto también cambió, con esta reforma del 3 de enero, cambió la estructura de esta. Ahorita va a ser una comisión, va a ser un comisionado el que va a representar, ¿sí? A esta, ya no va a ser la asesoría general, sino se va a saber a través de un comisionado, ya no va a ser tampoco un órgano colegiado. Y este comisionado, ahorita el asesor general de víctimas pasó a ser el encargado de esta comisión de víctimas. Y en este aspecto todas las entidades federativas van a tener un tiempo, me parece que de 180 días para que armonicen sus leyes, y también el procedimiento de elección de este comisionado va a cambiar, va a ser como va a ser de una forma autónoma, es decir, a través de los congresos. A nivel federal va a ser a través del Senado, creo que por 2/3 partes, con ratificación del Ejecutivo, y va a tener que ser nombrado también dentro de estos 180 días, aunque primeramente en una primera ocasión me parece que se va a hacer una consulta para el efecto de hacer la elección de este comisionado, ¿no? Y esperemos que efectivamente sean procesos transparentes, en donde también se le dé participación a todas y todos las personas que cumplan con los requisitos, que me parece que son ser abogado titulado y también conocedor del tema, que haya realizado actividades en relación al tema de víctimas y académicas o de otra índole, y que no haya ocupado cargos anteriores. Entonces es importante este cambio de estructura, porque también va a venir a fortalecer a toda la asesoría
que se presta en esta comisión de víctimas, y parece ser que se va a introducir también, van a fortalecer lo que siempre comentamos, ¿no? Cuando nos dan, por ejemplo, los cursos del sistema acusatorio, siempre se comenta que el Estado en Procuración de Justicia pues tiene una gran estructura donde tiene peritos, donde tiene una gran estructura para cumplir con su cometido de investigación de los delitos, ¿no? Inclusive a nosotros los abogados particulares nos han sugerido que nuestros despachos ya deben estar integrados con toda esta estructura donde existan peritos y personal capacitado para también realizar una investigación y ver la manera de lograr una efectiva defensa, una defensa adecuada en los asuntos. Y de igual manera, yo observé aquí en la lectura que di así rápidamente a esta reforma, de que también en esa parte la asesoría jurídica de víctimas va a estar fortalecida, porque van a fortalecer esa parte de peritos, le van a permitir que ellos también cuenten con una participación en materia pericial en todos los asuntos en que se vean, ¿no? Y como dice el maestro Gustavo, y de esta manera pues los asesores jurídicos, ya sea de la comisión ejecutiva o bien particulares, porque también pueden ser asesores jurídicos particulares, ya realicen un trabajo ya más profesional, con mayor seriedad, y que no nada más sea como un acompañamiento para la víctima y dejar que el Ministerio Público realice toda la actividad, porque también para eso está la figura del asesor jurídico, para fortalecer esta situación. Sí, interesante, yo creo que de alguna forma, porque pues obviamente todo lo que menciona implica que al final de cuentas todas las personas, es decir, ya nadie puede ser excluido de cuando menos conocer sus mínimos derechos, ¿no? Porque luego entonces esa es una de las cuestiones que pueden provocar un vicio dentro de un proceso. En el caso comentaba, bueno, y efectivamente el hecho de que cuando se llega a una audiencia o cuando tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona que llega a las oficinas, y ¿qué sucede? Lo primero que nos encontramos es que si es la víctima, ni siquiera le fueron informados sus mínimos derechos, ¿no? Es un tema. Otra, bueno, y abundando en el aspecto, es lo grave es que cuando también ve uno la parte de los peritos, pues también, ¿no? No, ni siquiera nosotros los abogados, cuando menos tenemos conocimientos mínimos, pero no se tiene conocimiento de esa parte científica, técnica, se requiere. Y recordemos que en el sistema actualmente estamos hablando de una prueba científica, ¿no? Que es la que tendría mayor preponderancia y, híjole, entonces es más complejo de lo que pudiéramos pensar. Entonces, pero bueno, son algunas opiniones que se vierten porque son las que van surgiendo, ¿no? Y tal vez nosotros lo podemos medio comprender porque tenemos conocimientos básicos en lo que es el derecho, pero la ciudadanía que todavía está, a veces dicen muchos en pañales, pero yo diría que a veces ni quieren pañales, ¿eh? O sea, es más complicado, está naciendo de manera reciente, pues este tema. Lo que es más importante, considero, desde luego, de un punto de vista muy personal, es empezar a darle difusión. Y para eso pues tenemos que involucrar no solamente al ámbito estatal, sino a toda la sociedad y principalmente a las asociaciones, sociedades, las organizaciones que están involucradas con este tipo de derechos. Y no irse, como sucede cotidianamente, a protestar por derechos que no fueron bien ejercidos, ¿no? Porque al final de cuentas, ahorita que surgen los mecanismos, entonces hay que explorarlos. Leí una obra, y perdón, lo cito, de Miguel Carbonell, cuando mencionaba que hay que poner a prueba las instituciones para poder tener un diagnóstico. Entonces yo no voy a criticar si no he puesto a prueba esos. Bueno, si la ley dice esto, pues hay que ponerlo a prueba. Y si las instituciones no están funcionando, entonces ya podemos estar en condiciones de elaborar un diagnóstico, qué es lo que está fallando, para poder recapitular y ir cambiando las cosas. ¿Cuál sería su opinión? Sí, también esto es bastante interesante, porque también la participación de la sociedad, de las asociaciones civiles,
es trascendental, y en esta nueva reforma, en el órgano consultivo, me parece que va a ser, o no recuerdo la denominación exacta, pero en donde se va a dar esta apertura a la sociedad a través de las asociaciones civiles, para que también tengan su participación y se colabore para el efecto de hacer efectivos estos derechos de las víctimas. Y sería un camino por la vía legal en donde nosotros podemos exigir este respeto irrestricto de los derechos humanos de la víctima, y que sea en un plano de igualdad, como lo debe de ser, en razón de la persona, del imputado, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, que los derechos humanos solamente son para el imputado, que se defiende a delincuentes, pero en realidad es que pareciera que nosotros los seres humanos necesitamos que nos los digan, pero no, los derechos han estado ahí desde siempre y son para todos, ¿no? Si bien es cierto, no fueron positivizados ni en los tratados internacionales, pero los derechos humanos son para todos, y no podemos hablar que nada más son para el imputado, y en este aspecto hay que aprovecharlo. Y la verdad que esta ley y esta reforma a mí me gusta mucho, porque sí cumple con lo establecido en el artículo primero constitucional, donde debe haber igualdad, una interpretación conforme a los tratados internacionales, y todos los aspectos que el artículo primero contempla: el control de convencionalidad, el control difuso, y todos esos aspectos también nosotros como abogados debemos de aprovecharlo. Y si optamos por ser asesores de víctimas, también debemos aprovechar todos estos recursos jurídicos para que la víctima sea protegida en su persona, en su integridad, porque, pues les decía yo, la víctima difícilmente podemos evitar que no sea revictimizada, ¿no? Tiene que ser, aunque sea mínimamente, porque pues al narrar, por ejemplo, los hechos de que fue del delito, por ejemplo, que fue víctima, valga la expresión, pues siempre va a sufrir cierto grado de revictimización, ¿no? No podemos evitar realmente esto, pero con estas nuevas leyes, con estas reformas constitucionales, como que le damos una protección más amplia, tal y como lo dice el artículo primero constitucional. Pues ya hemos conocido casos que inclusive México ha sido expuesto a nivel internacional, en el campo algodonero, por ejemplo, cuando no se le dio acceso a los familiares de las víctimas, en el caso Radilla Pacheco, y la verdad que es triste cuando pues el Estado mexicano inclusive se muestra así como que pues es que no tengo los recursos para hacer la investigación, de manera, podemos decir, cínico, ¿no? O sea, no cuenta con los recursos, ¿no? Y tenemos que cambiar todas las personas, porque hace no mucho me comentaron, no llegó el caso al despacho, ¿no? Pero me comentaron así: oiga, fíjese que hay una persona desaparecida, esa persona que no me han dicho el nombre, que ya lleva días desaparecida. Sus familiares acudieron, no sé a qué fiscalía, no me han dicho todos los datos, apenas los estoy viendo, y me dicen, pero fíjese que le dijeron que deberían transcurrir 72 horas para tomarle la denuncia. Entonces yo me quedo muy sorprendida, porque a estas alturas que pongan ese obstáculo es inconcebible, cuando ya en campo algodonero les dijeron, es que ninguna ley le establecía a México que deberían pasar 72 horas, ¿no?, para poder poner la denuncia. Y yo sí lo recuerdo perfectamente, ¿no? Cuando yo trabajé en la Comisión Estatal de Derechos, antes Comisión Estatal de Derechos Humanos, llegaban las personas, oiga, desapareció mi familiar, pero fíjese que en el Ministerio Público dicen que deben pasar 72 horas. Y en efecto, así lo establecían, pero no había ninguna ley que lo rigiera. Y sin embargo lo tomábamos como, inclusive allí en Derechos Humanos, lo tomábamos como algo normal. Así es que así dice la Procuraduría, que deben pasar 72 horas. Lo veíamos como algo tan normal, tan natural, y cuando viene la de campo algodonero fuimos condenados por eso, pues, porque ¿dónde se establecían las 72 horas? En ningún lugar, ¿no? Y cuando una persona desaparece, el tiempo es apremiante, inmediatamente se debe iniciar una búsqueda, ¿no? Y entonces nosotros en la Comisión de Derechos Humanos formalmente iniciábamos la búsqueda, ¿no? Hablábamos por teléfono, mandábamos oficio a hospitales,
a reclusorios, a los familiares más cercanos, con el amigo, claro, sin tratar de no lastimar a la víctima, porque si nosotros le decíamos, oye, es que a lo mejor se fue con el novio, pues ya estamos vulnerando su derecho, ¿no? Pero sí lo establecíamos como mecanismo de búsqueda, ¿no? Oye, ¿quiénes son sus parientes más cercanos y todo eso, ¿no? Y recuerdo que ahí en Derechos Humanos, si así fueran las 11 de la noche que nos llegara la queja, tratábamos de implementar algún mecanismo de búsqueda, ¿no? Lo que le correspondía a la Procuraduría. Interesante, porque precisamente ese tema todavía sigue siendo muy cuestionado, ¿no? De repente ponen no localizado, ¿no? Así, sí. Pero efectivamente, sobre todo cuando se trata de jóvenes, adolescentes, y sobre todo mujeres, no se revictimiza, porque lo primero, cuando uno llega a hacer la denuncia, no, pues es que a lo mejor se fue con el novio, ¿no? O se fue con la novia, ¿no? Hay que investigar, pero tenemos que esperar efectivamente las 72 horas, ¿no? Entonces esto era una situación que los familiares pues quedaban en desencanto. Claro, ellos parten de un estándar que un porcentaje muy alto, cuando son adolescentes, sí aparecen a los 2 días. Entonces pasó un fenómeno hace como un año, me parece, que en las redes sociales se viralizó, como le llaman ahorita, y cuando de repente aparece que la jovencita estaba en otro lugar, feliz de la vida, y sabiendo que todo el mundo la estaba buscando, ¿no? Entonces esto también provoca una situación de desconfianza de las autoridades hacia la ciudadanía, pero teníamos que ser muy cuidadosos. Yo siempre, y lo aprendí mucho de un amigo que era es defensor de derechos humanos, decía, mira, cuando tengas una duda, pues tú vea lo que más benéfico puede hacer. En este caso, pues hay que concederle el beneficio y decir, mejor la busco, porque si no al rato va a aparecer muerta esta persona, ¿no? Entonces esto, pero sí también un mensaje para la ciudadanía, que realmente cuando se presenta esta situación, y sobre todo la persona que pues se fue de la casa, pues cuando menos que deje un aviso, es lo mínimo que puede evitar una situación de movilización y sobre todo el desgaste. Pasa como cuando movilizan a los de bomberos y resulta que era una llamada falsa, ¿no? Entonces, obvio que de alguna forma, pues esto va generando desconfianza. Pero bueno, ya para concluir el programa, quisiera, y sobre todo muy ad hoc con este tema que estamos abordando el día de hoy, quisiera hacerle la invitación a la ciudadanía, a la comunidad jurídica, para que nos acompañen el próximo sábado a la firma de convenio precisamente que se va a dar entre la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y desde luego a la cual participarán diversas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil por la importancia que tiene. Este evento lo vamos a realizar en el Salón La Tormenta de la Univas, ubicada en la calle de Crespo número 601 en esta ciudad de Oaxaca, para que nos acompañen. Desde luego, si pudiera acercar la cámara para que puedan ver el cartel, a reserva de que también ya lo estamos publicando. Este evento será a partir de las 9:30 del 14 de enero del 2016. Y desde luego, doctora, si quisiera pues dar unas palabras ya como para concluir este programa. Pues muchas gracias, darles las gracias por su atención y pues también les vuelvo a reiterar aquí al maestro Gustavo la invitación, y espero que nos sigan invitando para comentar estos temas, ¿no? Y sí me gustaría que sí hubiera una mayor participación, para que si en caso de que tengan dudas o algo en materia de los temas que se tratan en el programa, pues lo hagan. Y la verdad, pues nosotros como personas, como seres humanos, seguiremos trabajando para hacer llegar la información a la sociedad de que contamos con estas herramientas ahorita para hacer efectivos sus derechos. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos al auditorio que nos estuvo escuchando, nos estuvo viendo, y pues desde luego los esperamos la próxima semana en su programa Praxis Te Asesora. Buenas tardes a todas y a todos.